comienza Cades Radio. Donde la verdad es revelada. Una persona muy amada por mí me regaló una vez una enseñanza muy valiosa que quiero compartir para comenzar a explicar qué es el amor verdadero y saber si lo tenemos o no. Esta persona, dedicada a la enseñanza, me contó cómo un día llevó una caja misteriosa ante sus alumnos. Imaginemos del tamaño de una caja de zapatos, una caja cerrada que no dejaba ver su contenido. La profesora dijo que dentro de la caja podrían ver todos cuál es su peor enemigo. Con la típica curiosidad humana, los alumnos se dispusieron deseosos de poder ver el contenido de la caja. La profesora les advirtió que podrían destapar y ver su interior, pero de forma individual, y que en ningún momento se les permitiría hablar hasta que todos lo hubiesen visto. Y así, uno a uno, fueron destapando la caja y también uno a uno fueron cambiando la expresión de su cara conforme vieron el interior y lo que tenía, demostrando todos estar grandemente sorprendidos. De ese mismo enemigo nos advierte en todo momento la palabra de Dios. Imagínate tener entre tus manos esa caja. Imagínate estar destapando esa caja. Imagínate estar mirando su interior con mucho interés para conocer a tu peor enemigo y encontrar en el fondo de la caja un espejo donde te estás mirando a ti mismo fijamente. Leemos en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La mejor forma de comenzar a describir el amor es hablar de lo que es totalmente contrario a él: el orgullo, el amor propio, el cual se traduce en el griego con la palabra egoísmo. Jesús nos advierte del principal requisito que debe evitar todo creyente que lo ha aceptado como Señor: el orgullo, el egoísmo, ese amor propio. Así comenzamos a entender que tener amor verdadero no pasa por buscar nuestro propio beneficio, sino obrar para el bien ajeno, olvidándonos de nuestro yo, para así cumplir con la voluntad de Dios en nosotros. Leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nos mirásemos a un espejo espiritualmente hablando, como cristianos, deberíamos ver reflejado en nosotros la imagen y el carácter de Jesús, su esencia, la verdad, la humildad, la mansedumbre y sobre todo su profundo amor al prójimo, ese mismo amor que nos impuso con 2 mandamientos a todo creyente:
Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo en la misma medida que a ti mismo. Recordemos que lo que Jesús nos da no son 2 buenos consejos, sino 2 órdenes, 2 mandamientos con obligación a ser cumplidos. En estos 2 únicos mandamientos se cierra todo el Evangelio de salvación, todo el nuevo pacto. El verdadero cristiano es aquel que ya no actúa, ni piensa, ni habla según él, sino que, sin dejar de ser, piensa según la voluntad de Dios, habla la voluntad de Dios y actúa conforme a la voluntad de Dios para bien común y gloria del Creador. Antes, nuestra forma de hablar era: yo he hecho, yo tengo estos conocimientos, yo he sanado a tal persona, yo y más yo. Por el contrario, el verdadero convertido, su forma de hablar es: gracias a Dios he hecho, gracias a Dios sé, gracias a Dios he podido sanar a alguien, gracias a Dios tengo todo lo que tengo y soy todo lo que soy. No se dice esto por religiosidad, sino por convicción en la verdad que es Jesús. Ya no busco mi voluntad, la cual no me mueve más allá de mi necesidad humana básica. Busco antes hacer la voluntad de Dios, la verdad, la justicia y el amor, dando ejemplo de ello, y esto es lo que realmente me llena. Pero al egoísta le duele matar su orgullo para que Jesús viva en él o ella. Al volver a nacer, ya no busco lo mío, sino el bien del prójimo. No importa lo que me digan, aún sabiendo que es mentira, y ninguna mentira merece la contienda, ni ninguna manifestación del mal, como la ira o la murmuración. Vemos cómo Jesús se entregó en todo su ser al prójimo por amor, aun sabiendo el mal que le esperaba para sí mismo. Leemos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El camino que nos lleva hacia un corazón puro y lleno de amor es el de la santidad. De la santidad y cómo llegar a alcanzarla hablaremos en próximos programas. Recordemos estos pasajes de la Biblia. Leemos en Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Leemos en Isaías, capítulo 35, versículo 8. Y habrá allí una calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me gustaría decirte, tú que me oyes, que yo no elegí el nombre de este canal, sino que se me fue revelado para gloria de Dios. Leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que la primera ciudad y puerta para entrar en la tierra prometida es un lugar llamado Cades Barnea. Cades. Esa ciudad simboliza también la entrada al reino de Dios. Fue ese nombre el que se me dio para poner a este canal, sin yo saber aún el porqué. Tuve poco después el impulso de ver la traducción en hebreo y buscar el significado de la palabra Cades. Al encontrarlo en el diccionario, glorifiqué a Dios y me emocioné profundamente al ver que no era casualidad. Cades, el lugar de entrada a la tierra prometida y el único camino por el cual se entra al reino de Dios,
se traduce literalmente como santidad. La santidad, ser santo o apartado de Dios, consiste en alejarte de todo mal anunciado por Dios, buscar ser lleno de la pureza que da el amor. Dios sabe que todos, bien lleguemos a la muerte o bien seamos arrebatados, no estaremos totalmente limpios de todo pecado, pero Dios mira la intención de nuestros corazones, encontrar en nosotros la voluntad firme de buscar el amor mediante el ejemplo de la palabra y el rechazar todo mal, venga este de pensamiento, palabra u obra. Si no es por medio de la santidad, no hay forma de entrar en el reino de Dios y a la presencia del Padre, porque sin santidad nadie verá a Dios, como está escrito. Aceptar a Jesús solo es el primer paso en el camino, pero no el único paso. El anhelo de toda la creación, según la palabra de Dios, es llegar a fundar un reino en el que formemos parte, totalmente despojados de cualquier manifestación del mal. Pero, para que no nos enseñoreemos de nadie, somos probados y tentados, con permiso de Dios, por los mismos a quien juzgaremos, y esto lo haremos junto a Jesús al formar nosotros parte de su cuerpo. Ahora veamos, según la palabra de Dios, cómo define el amor y qué consecuencias trae no tener amor conforme a la justicia de Dios. Leemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Cuando nos mueve el sentimiento de orgullo, siempre buscamos el protagonismo, el destacar sobre los demás, bien sea por nuestros conocimientos, por nuestras experiencias, por nuestra apariencia física, por nuestra nacionalidad incluso, y hasta en la religiosidad sabemos que existe orgullo e interés propio. Esa no es la voluntad de Dios para salvación nuestra. Y la palabra no se harta de avisarnos para que no caigamos en esa mentira. El orgullo, si no se pone cuidado, llega a resbalar por nuestros labios como mantequilla si no dejamos que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nos dé entendimiento y nos despoje de él para lograr santificarnos. Y esto no se consigue solo por esfuerzos humanos, recuérdalo bien. Leemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, hueco. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. En este tremendo pasaje, la palabra nos deja más que claro que la religiosidad, el creer en Dios solo como doctrina, sin manifestar amor, hace que nuestra fe sea una mentira a los ojos de Dios. Seríamos semejantes a los fariseos, los cuales, celosos de cumplir la ley de Dios, se permitían por su propia voluntad
dar la apariencia de amor, pero no la verdad. Nuestro Señor Jesús no puede ser engañado porque Él conoce los secretos de nuestro corazón mejor que nosotros mismos, pues fuimos hechos mediante Él. Llegado a este punto, y por mucho que te quieras engañar, si por encima de todo lo que te mueve como creyente no es el amor, te estás engañando a ti mismo. Y sin lugar a dudas, si no te niegas a ti mismo o a ti misma, de nada te va a servir ni tu fe, ni las obras de tu fe. Y las mismas palabras de Jesús te condenan. Leemos en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién va dirigido este versículo? ¿A gente del mundo o a personas que aceptaron a Jesús? Jesús nos habla de personas que tenían dones del Espíritu Santo y en su nombre manifestaron dichos dones. Sin embargo, Jesús los rechazará, porque en la verdad no puede existir ningún mal, ni egoísmo, ni el orgullo puede morar en el cuerpo de Jesús, la Iglesia. Sabemos que hoy en día hay muchos hombres y mujeres que dicen ser de Dios y hablan una y otra vez de prosperidad, incluso manifiestan tener dones del Espíritu Santo y hablan con elocuencia y autoridad, pero sin embargo, lo que les mueve es su propio interés. Usan el Evangelio de Dios como excusa para hacer negocio en su propio y único beneficio. Exaltan su orgullo haciéndose llamar a algunos de ellos apóstoles o profetas, olvidando las palabras de Jesús cuando dijo que el que se haga grande a sí mismo en este mundo, y si es que entra en el reino de Dios, allí será el más pequeño entre pequeños. Leemos en Santiago capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero Jesús es más que claro. A estas personas las negará por no formar parte de la verdad, de su cuerpo. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos adoran a Dios de palabra y obra, pero en su pensamiento y en su corazón habita su verdadero Dios, el orgullo y la avaricia, la cual es idolatría, y los idólatras, recordemos, no entrarán en el reino de Dios. Y si eres una de estas personas, arrepiéntete, porque no soy yo quien te juzga, sino el mismísimo Jesús, de quien hablas y dices que crees. ¿Cómo puede la mentira habitar en la verdad? Dios no nos va a dar un golpe en la cabeza y va a santificarnos al instante, aunque tiene poder infinito. Pero nos da la gracia, el poder de la palabra y la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros, de todo corazón, tomemos esa decisión y le demostremos que nosotros somos de la verdad y que día a día permanecemos en Jesús, como así lo requiere de nosotros. Y para que esto sea genuino y verdadero, nos debe mover siempre el sentimiento de amor de verdad. Pero ahora llega el momento de la revelación, el momento de entender la magnitud de lo que es el amor, el cual fue considerado en su día por el científico Albert Einstein
como la energía más poderosa del universo, muy por encima de la energía atómica y nuclear. Entonces, ¿qué es el amor? O mejor bien dicho, ¿quién es el amor? Leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Todo aquel que me ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando aceptamos a Jesús y entendemos que Él es la verdad, permanecemos y habitamos en Él. A su vez, Jesús habita en el Padre, el cual es literalmente justicia y amor. Y dice la palabra que quien tiene al Hijo, tiene al Padre, verdad, justicia y amor. Si el orgullo es lo que te mueve y no el amor, es que no tienes a Dios, aunque tú digas o tú creas que sí lo tienes. Puedes incluso demostrar amor al prójimo, pero esto es solo la mitad de ese mandamiento, porque dicho está, que ames a tu prójimo, pero como a ti mismo. Y si no es así, la verdad, la palabra de Dios, te condena por dar pie a la mentira. Cuando vuelvas a leer el versículo de 1 de Corintios, donde nos describe las cualidades del amor, en realidad nos está desvelando la naturaleza de Dios mismo. No podemos ver a Dios, pero en todo momento lo sentimos cuando permanecemos en Cristo Jesús, y en Jesús se nos manifiesta el Padre. Cuando sentimos verdadero amor, somos llenos de esa plenitud que nos despoja de todo miedo, de toda mentira. Nos llenamos de paz y dicha, y somos llenos de Él, el cual nos hace buscar el bien del prójimo y nos despoja de nuestro egoísmo. Y ese amor que tanto anhelamos conocer es la esencia del mismísimo Dios Padre. Si obras sin amor, como hemos leído en la Biblia, de nada, y repito, de nada sirve, porque estás obrando sin tener a Dios, y lo que te mueve es la mentira y el interés propio, y Dios no habita en ti, ni la verdad está en ti. Nos queda por tratar un tema muy importante, una pieza en el rompecabezas que necesitamos encajar para entender aún más el papel del amor en el Evangelio de Salvación. Jesús, cuando dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, no hace excepción de nadie y nos dice que amemos a nuestro enemigo. Pero, ¿por qué? Me acuerdo una vez, escuchando el testimonio de un ex musulmán convertido a pastor cristiano, que había sido terrorista e islámico. Mientras daba su testimonio, mencionó el atentado de las Torres Gemelas y dijo: todos los cristianos oramos por las víctimas, pero ¿cuántos orasteis por Bin Laden?, preguntó al público. La conferencia era en Estados Unidos. Imagínate el impacto en mi corazón ante tal pregunta, el mismo impacto que probablemente hayas tenido al escucharlo de mi boca. ¿Cuál es la razón de amar a tu enemigo? La respuesta es no dar pie al mal en ti. En el camino de nuestra santificación nos despojamos de toda manifestación de ese mal, como puede ser el odio, la pelea, la ira, el rencor, la venganza, la murmuración, la maledicencia o la blasfemia. Mediante la participación de estos males,
Damos legalmente pie al mal para que seamos reclamados por hacernos partícipes de ellos. Y ese mal, si no lo cortas, irá creciendo en ti hasta dominarte. No hay mayor bendición y expresión de amor que cuando perdonamos de corazón a alguien. Jesús perdonó en su corazón a todos los que le crucificaron, a los que le torturaron, a los que mintieron contra él. De esta forma, no se hizo partícipe de ningún mal y se mantuvo santo y puro hasta el fin. Jesús, como Hijo de Dios, nos enseñó que nuestra lucha no es contra ningún ser humano, sino contra el mal que éste lleva dentro. Leemos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es el mal el que nos intenta contaminar y usa las corrientes de este mundo para ello. Todos esos llamados enemigos, en realidad, son almas destinadas a la condenación por no conocer la verdad o, habiéndola conocido, decidieron rechazarla. Dios no nos llama a convencer a nadie como hacen las sectas, sino que es la mismísima verdad, Jesús, quien convence, si es que no endurecemos nuestro corazón. Dios no nos llama a salvar almas en sí, sino a anunciar el Evangelio a toda criatura, mostrar la verdad, la palabra de Dios, y es el poder de la palabra mediante el Espíritu Santo la que salva y saca de la mentira. Vemos a Pablo cómo era perseguidor y asesino de cristianos, que destruía el cuerpo de Jesús, la Iglesia, y fue Jesús, el Verbo de Dios, quien le transformó con su poder, a él, a mí y a ti, si crees en él. La mentira y el padre de mentiras sigue siempre la misma estrategia: atacar el punto más débil en nosotros, que no es otro que la falta de amor, y trata de suplir este principalmente con orgullo, con miedos, con rencores y con todo tipo de tentación engañosa. Traumas como el abandono, el rechazo, el abuso sexual, el maltrato o el desprecio son puertas abiertas al mal para hacernos creer que el amor no existe. Y si crees esa gran mentira, es imposible recibir y dar amor verdadero en plenitud a los demás. Por eso Jesús se entregó, para que veamos que ese amor puro sí existe, el amor de Dios, Dios mismo. Leemos en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mueve el amor al prójimo tu vida o no? ¿Eres de la verdad o de la mentira? Como siempre repetiré, este mundo está contra el amor. Día a día vemos familias rotas, divorcios, más deshumanización, menos corazón, más mentiras y más egoísmo. Nosotros somos la luz de este mundo. No estamos llamados a cambiarlo, sino a anunciar el Evangelio de salvación, la verdad, la justicia y el amor de Dios hasta que sea formado el cuerpo de Jesús. Porque este mundo, que no te engañen,
ya está más que condenado. No odies a nadie, no maldigas a nadie, no murmures de nadie, no excluyas a nadie, aunque te critiquen, aunque se burlen de ti, aunque te desprecien. Ya somos más que vencedores, pero por amor al prójimo y a Dios mismo, te pido que no endurezcas tu corazón y ama y no te canses de amar, porque Jesús está con nosotros. Demos gracias a Dios en el nombre de Jesús por haber transformado nuestro corazón de piedra y haberlo limpiado de toda maldad. Gracias por hacernos entender que el amor es el motor de todo, lo que da sentido a nuestra vida y nos da fuerza en la adversidad, porque Dios es amor. Pero recuerda que también es justicia destructora para el que va contra la verdad y el amor. Te espero en el próximo programa, si Dios quiere, en el cual hablaremos de por qué Dios no destruye a Satanás. Bendiciones.